Allinpunchay kachun yachaqkuna. Buenos días, queridos estudiantes. El día de hoy, el ejercicio de hoy son pronombres posesivos. Para realizar los pronombres posesivos, a los pronombres tenemos que agregarle Q cuando termine en vocal y PA cuando termine en consonante para que se pueda convertir en pronombres posesivos. Eso es lo que dice todo acá arriba, ¿ya? Q cuando termine en vocal y PA cuando termine en consonante. Por ejemplo, noca termina en vocal. Entonces, ¿qué le debo de agregar? Q, ¿no es cierto? Se va a convertir noca. Can, ¿en qué termina? En consonante. Entonces, ¿qué debo agregarle? Pa, ¿no es cierto? Y se va a convertir campa, ¿no es cierto? El tercer ejemplo, pai, ¿termina en consonante o vocal? En consonante. Entonces, ¿qué le voy a agregar? Pa, ¿no es cierto? Pai, pa. Nos vamos a ir al siguiente. No kaiku, termina en vocal. ¿Cuál le agrego? ¿La Q o la pa? Cuando terminaba en vocal, se le agregaba Q. Entonces va a decir no kaiku, ¿no es cierto? La 5, no canchis. ¿Será Q o pa? Termina en consonante. Entonces le agrego pa. Y se va a convertir no canchis pa, ¿no es cierto? La 6, cancuna. Termina en vocal. Cancunaj. Se va a convertir cancunaj porque le voy a agregar Q. La 7, paicuna. También termina en vocal y le voy a agregar Q. Se va a convertir paicuna, ¿no es cierto? Esos son los pronombres posesivos. ¿Cuál es el ejercicio que tienen que realizar? El ejercicio, tenemos acá 7 ejercicios, 7 ejemplos. Dice, Hakaikelkanaka no kajmi. Aquel lapicero es mío. Chay pataraka campan. Ese libro es tuyo. Chay kuchikunaka paipan. Esos chanchos son de él. Kay wasika no kanchispan. Esta casa es de nosotros. Kay suyuka no kaikujmi. Este país es nuestro, nuestra, ¿no es cierto? 6. Kay pilpintukunaka kankunajmi. Estas mariposas son vuestras. Kay canchakunaka paikunajmi. Estas canchas son de ellas. Tenemos 7 ejemplos. Ustedes tienen que realizar el resto de los ejemplos. Solo son 5 ejemplos. Por ejemplo, ¿qué dirían? Kay wakaka paikunajmi. Estas vacas son de ellos. Puede ser un ejemplo. Otro pueden decir Chay wasika mariajpan. ¿No es cierto? Es de María. Otro ejemplo pueden poner Kay pataraka no kajmi. Este libro es mío. Otro ejemplo que pueden poner es Chay asnoka paipan. ¿No es cierto? Ese burro es de él. Kay michika no kajmi. Este gato es mío. Así pueden realizar otros ejemplos más. Recuerden que siempre tienen que respetar la gramática, sujeto, objeto, verbo. Si ustedes observan, está ahí, ¿no es cierto? Sujeto, el objeto, verbo, y pueden utilizar los pronombres para realizar las oraciones. Eso sería todo por hoy, chicos. Kunanka tupananchiskama.